papá, ya no eres bienvenido en esta mesa. Busca otro sitio donde sentarte. Kimberly lo dijo delante de 30 invitados a la cena de Acción de Gracias, con una mano apoyada en la silla que había ocupado durante casi 30 años. Miré a mi hijo Bradley, esperando que le dijera a su esposa que se había pasado de la raya. En cambio, bajó la mirada y dijo, «¿La oíste, papá? No hagas que esto sea incómodo». Tenía 66 años, estaba dentro de la casa que había pagado 19 años antes, y 2 personas a las que había permitido vivir allí gratis me ordenaban que me fuera de mi propia mesa. Podría haber gritado. Podría haberles recordado a todos quién figuraba en la escritura. En cambio, doblé la servilleta, la coloqué junto a mi plato intacto y dije, «Por supuesto». Luego me dirigí al garaje. Kimberly sonrió al verme marchar. No tenía ni idea de que había pasado los últimos 9 días esperando a que cometiera precisamente ese error, ni de lo que estaba a punto de traer de vuelta a ese comedor. Antes de contarles lo que pasó después, suscríbanse a Historias de un Papá Tranquilo y díganme en los comentarios desde donde nos ven. Si alguna vez alguien ha confundido su paciencia con debilidad, esta historia es para ustedes. Mi nombre es Walter Hendricks. Durante 41 años, dirigí Hendricks Hardware and Supply. Mi difunta esposa, Marian, y yo compramos esa casa cuando Bradley todavía era un niño. Cada día de Acción de Gracias, Marian se sentaba a mi lado en esa mesa de roble. Habían pasado 3 años desde su partida cuando Kimberly decidió que yo ya no pertenecía allí. Pero esta historia no realmente comenzó en el Día de Acción de Gracias. Comenzó 18 meses antes, cuando Bradley me llamó y me dijo que su negocio de consultoría en Chicago se había quebrado. Solo 6 meses, papá, dijo, hasta que nos recuperemos. Era mi único hijo. Le dije que él y Kimberly podían quedarse conmigo sin pagar alquiler. Los primeros meses fueron tranquilos. Luego, empezaron a cambiar pequeñas cosas. Kimberly sugirió que usaran el dormitorio principal porque tenía más espacio. Me mudé a la planta baja. Bradley necesitaba mi oficina para las entrevistas de trabajo, así que también se la cedí. Las cajas con las cosas de Marian empezaron a desaparecer en el trastero. Cuando protestaba, Kimberly sonreía y decía, «Solo estamos haciendo la casa más fácil para todos». Me decía a mí misma que eran concesiones temporales. Entonces Bradley empezó a recoger el correo antes de que yo pudiera alcanzarlo. Al principio, no le di mucha importancia, pero una tarde, lo observé desde la ventana de la cocina mientras sacaba varios sobres, los llevaba a mi antigua oficina y cerraba la puerta. 40 minutos después, me devolvió el correo, anuncios del supermercado, una factura de servicios públicos, nada más. A la mañana siguiente, llegué al buzón antes que él. Estaba vacío. Eso no debería haberme preocupado, pero 41 años en el negocio me habían enseñado que cuando las rutinas cambian repentinamente, suele haber una razón. Así que empecé a observar. Bradley decía que estaba en bancarrota, pero aparecieron nuevas tarjetas de presentación en su billetera. Kimberly cambió su auto por un BMW. Unos contratistas empezaron a recorrer mi propiedad, hablando de medidas que nadie me había pedido. Cada vez que les preguntaba algo, Bradley tenía una respuesta preparada, «Solo estamos planificando, papá». ¿Planificando qué? Nunca lo explicó. 11 días antes del Día de Acción de Gracias, fui al garaje a buscar un cable de extensión. Junto al banco de trabajo había una bolsa de basura negra, aparentemente olvidada. Dentro había cientos de tiras estrechas de mi trituradora de papel. La mayoría de la gente las habría tirado. Yo no. Llevé la bolsa a mi habitación, cerré la puerta con llave y pasé las siguientes horas juntando los trozos esparcidos por el suelo. Poco después de la medianoche, suficientes fragmentos finalmente formaron un documento reconocible. En la parte superior estaba el nombre de un banco con el que nunca me había puesto en contacto. Debajo, mi nombre legal completo. Seguí ensamblando. Entonces llegué a la línea que me paralizó, línea de crédito hipotecario, monto aprobado, 800,000 pesos. La leí 3 veces. Mi casa había estado libre de hipoteca durante 19 años. Nunca había solicitado un préstamo sobre ella. Pero según el papel esparcido por el suelo, alguien lo había solicitado de todos modos, y al final de la página reconstruida había algo aún peor, mi firma. La miré fijamente hasta casi la 1 de la madrugada.
Parecía casi perfecto. Casi. Fue entonces cuando me di cuenta de que Bradley no había vuelto a casa porque necesitara mi ayuda. Había vuelto porque necesitaba algo de mí. 18 meses antes, jamás lo habría creído. Cuando me llamó desde Chicago y me dijo que su empresa de consultoría había quebrado, noté vergüenza en su voz. 6 meses, papá. Quizás menos. No le pregunté cuánto dinero había perdido. No le pregunté qué errores había cometido. Era mi hijo. 3 años después de la muerte de Marian, la casa ya me parecía demasiado grande, así que les di a Bradley y a Kimberly toda el ala este. Quédense hasta que se estabilicen, les dije. Al principio, tener gente en casa me hacía sentir bien. Kimberly cocinaba la cena. Bradley ayudaba con las reparaciones. Durante unos meses, pensé que Marian se habría alegrado de saber que la casa ya no estaba vacía. Entonces Kimberly empezó a hacer sugerencias. Walter, esas escaleras no pueden ser buenas para tu cadera. Propuso que Bradley y ella se quedaran con la habitación de arriba mientras yo me mudaba a la habitación más pequeña de abajo. Lo dijo con tono de preocupación. Acepté. 6 meses después, Bradley necesitaba un espacio de trabajo profesional para reconstruir su negocio. La mejor habitación era mi estudio, donde guardaba 40 años de libros de contabilidad de Hendrix Hardware, fotografías, contratos y el viejo escritorio de Marian. Solo temporalmente, prometió. Empaqué todo en cajas de cartón y las bajé yo mismo al sótano. Bradley me vio bajar las escaleras 3 veces. Nunca se ofreció a cargar una sola caja. Eso me molestó más que perder la habitación. Poco a poco, la casa dejó de sentirse mía. Kimberly cambió las cortinas del comedor sin preguntar. Bradley reemplazó las cerraduras de 2 armarios porque, según él, las viejas no eran fiables. Una mañana de septiembre, aparecieron unos obreros que pasaron días midiendo paredes e inspeccionando el sótano. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Pequeñas mejoras, dijo Bradley. No te preocupes. Pero yo no los había contratado. No había aprobado las mejoras, y Bradley supuestamente no tenía suficiente dinero para alquilar un apartamento. Entonces Kimberly llegó a casa en un BMW. Oferta especial de alquiler, explicó al verme mirando. Casi al mismo tiempo, Bradley encargó tarjetas de visita caras con relieve y empezó a hablar de nuevos clientes que yo no conocía. Nada de eso demostraba nada, pero tampoco encajaba. Llevaba 41 años observando negocios que parecían sanos por fuera, pero que en secreto perdían dinero por dentro. Las señales de alerta siempre eran sutiles antes de hacerse evidentes. Mi error fue creer que esos instintos pertenecían al ámbito laboral, no a mi familia. El servicio de correo cambió después. Nuestro cartero llegaba alrededor de las 9 de la mañana. De repente, Bradley empezó a recibirla afuera antes de que yo pudiera llegar al porche. Desaparecía en mi antiguo estudio con los sobres y regresaba 40 minutos después con una pila mucho más pequeña. ¿Tienes algo para mí?, le preguntaba. Solo basura. Un miércoles, lo observé a través de la ventana de la cocina. Separó 2 sobres de aspecto oficial antes de entrar en la casa y los deslizó debajo de su camisa. Cuando finalmente me entregó el correo, esos sobres no estaban. No dije nada. A la mañana siguiente, lo hizo de nuevo. Para el viernes, comprendí algo que debería haber reconocido meses antes. El dormitorio, el estudio, los contratistas, las compras caras, nada de eso era casual. Bradley y Kimberly no solo se estaban acostumbrando a mi casa. Estaban aprendiendo poco a poco cuánto de mi vida podían controlar sin que yo se lo impidiera. Y ahora tenía un documento bancario reconstruido que mostraba un préstamo de $800,000 que nunca había solicitado. Antes de acusar a nadie, necesitaba saber exactamente hasta dónde había llegado ese control. El primer lugar que decidí revisar fue el único lugar que Bradley jamás debería haber tocado, la caja fuerte que contenía los anillos de boda de Marian. Esperé a que él y Kimberly se fueran a lo que ellos llamaban un almuerzo de clientes, luego subí y abrí la caja fuerte del armario. Mi pasaporte estaba allí. Los papeles del seguro estaban intactos. Pero la pequeña caja de terciopelo azul que había colocado en la parte de atrás después de la muerte de Marian estaba abierta, vacía. Me quedé allí de pie, sosteniéndola, recordando el día en que le puse ese anillo en el dedo 43 años antes.
No lo había vendido. No lo había movido. Y nadie, excepto Bradley, sabía dónde guardaba la combinación de la caja fuerte, después de que me ayudara a organizar los documentos de emergencia tras la muerte de Marian. Volví a colocar la caja exactamente como la había encontrado. La ira habría sido fácil. Las pruebas eran más difíciles. Así que regresé al garaje y examiné de nuevo los papeles triturados. La aprobación de $800,000 no era el único documento que Bradley había destruido. Encontré fragmentos de anuncios inmobiliarios, presupuestos de contratistas y páginas con mi dirección. Un trozo contenía las palabras representante autorizado junto a parte de mi nombre. Otro mostraba lo que parecía ser un sello notarial. No pude reconstruir lo suficiente como para entender el documento completo, pero una cosa era obvia, alguien no solo estaba leyendo mi correo, sino que estaba creando un rastro documental en el que yo parecía estar tomando decisiones que nunca había tomado. Eso explicaba por qué Bradley se había interesado tanto en el buzón. Durante las siguientes 3 mañanas, lo observé desde la cocina sin confrontarlo. A las 8:57, salió al porche antes de que llegara el cartero. A las 9:04, el correo fue directamente a mi antiguo estudio. 40 minutos después, un puñado de sobres inofensivos aparecieron en el mostrador. La tercera mañana, le pregunté deliberadamente, ¿ha llegado algo del banco? Bradley ni siquiera dudó. No. Asentí con la cabeza como si estuviera satisfecho. Pero a través de la ventana, lo había visto sacar un sobre con el logotipo de Cedar Falls Trust menos de una hora antes. Esa mentira cambió algo en mí. Hasta entonces, una parte de mí seguía buscando una explicación inocente. Quizás la carta del préstamo fue un error administrativo. Quizás los anillos de Marian habían sido movidos. Quizás estaba atando cabos sueltos porque el dolor me había vuelto desconfiada. Bradley simplemente me miró a los ojos y mintió sobre algo que yo misma le había visto hacer. Esa tarde, revisé mi archivador en el sótano. Faltaban copias de mi tarjeta de la Seguridad Social y una antigua declaración de impuestos. También faltaba una fotocopia de la escritura. Quienquiera que hubiera solicitado ese préstamo tenía acceso a casi todo lo necesario para suplantar mi identidad. Me senté en el antiguo escritorio de Marian y anoté solo lo que podía probar: anillos desaparecidos, documentos de identificación desaparecidos, correo bancario interceptado, una aprobación de crédito de $800,000, una firma que no reconocía como mía. 5 hechos, ninguna acusación. Había construido el negocio negándome a tomar decisiones por impulso, y no iba a abandonar esa disciplina solo porque el sospechoso compartiera mi apellido. A la mañana siguiente, metí la carta bancaria reconstruida en un sobre y conduje hasta Cedar Falls Trust. Pregunté específicamente por Priya Anand, la oficial de préstamos que había gestionado mis cuentas durante 6 años. Cuando me vio, sonrió. Señor Hendricks, ¿en qué puedo ayudarle? Cerré la puerta tras de mí, coloqué el documento pegado con cinta adhesiva sobre su escritorio y dije: Priya, necesito que me digas cómo alguien pidió prestados $800,000 con mi casa como garantía sin mi permiso. Su sonrisa desapareció. Abrió mi cuenta, leyó en silencio durante varios segundos y luego me miró de una manera que me revolvió el estómago. Señor Hendricks, según este archivo, usted no solo solicitó el préstamo. Le dio a alguien autorización legal para actuar en su nombre. Priya giró su monitor hacia mí. En la pantalla había una solicitud de una línea de crédito hipotecario de $800,000 garantizada con la casa que Marian y yo habíamos pagado 19 años antes. Mi número de seguro social era correcto. Mi fecha de nacimiento era correcta. Incluso el valor estimado de la propiedad era aproximado. Nunca presenté esto, dije. Y nunca le di a nadie autoridad sobre mi casa. Priya abrió otro documento, un poder notarial duradero. Mi nombre aparecía en la parte superior. El de Bradley aparecía debajo como mi representante autorizado. En la parte inferior había una firma que se parecía lo suficiente a la mía como para engañar a cualquiera que nunca me hubiera visto firmar miles de cheques. Esa no es mi firma. Priya amplió la página. Hay más. Un sello notarial apareció junto a ella. Buscó el número de registro y luego frunció el ceño. Esta notaría cerró hace 8 meses. Sentí que la última posibilidad de un error inocente se desvanecía.
Alguien tenía mi información personal, copió mi firma, falsificó un poder notarial y lo usó para obtener un préstamo hipotecario sobre mi casa. ¿Se ha liberado algún dinero? Todavía no. La línea está aprobada, pero el desembolso está programado para dentro de 11 días. 11 días. Faltaban menos de 2 semanas para Acción de Gracias. ¿Puedes detenerlo? Sí, pero una vez que denuncie formalmente el fraude, es posible que se contacte al titular de la cuenta. No contactes a nadie todavía. Prilla me observó. Señor Hendricks, si alguien se está haciendo pasar por usted, necesito saber si esto es lo único que han hecho. Ella lo entendió de inmediato. Acordamos congelar cualquier desembolso saliente discretamente, mientras ella guardaba copias de la solicitud, los registros de acceso, la identificación cargada y el poder notarial falsificado para la revisión del fraude. Antes de irme, hice una pregunta más. ¿Desde dónde se envió la solicitud? Prilla revisó el archivo. La autenticación se realizó a través de una dirección de correo electrónico agregada a su perfil hace 5 meses. La leyó en voz alta. No reconocí la dirección, pero reconocí el número de teléfono de recuperación, Bradley's. Conduje a casa sin encender la radio. Para entonces, ya no necesitaba preguntar si mi hijo estaba involucrado. Necesitaba saber por qué. $800,000 era demasiado dinero para la compra, el alquiler de un BMW o para reiniciar un negocio de consultoría. Bradley estaba intentando resolver un problema del que nunca me había hablado. Cuando llegué a casa, su coche ya no estaba. Fui directamente al sótano y volví a la bolsa de documentos triturados. Esta vez, sabía lo que buscaba. Separé cada fragmento que contenía números, direcciones, nombres de empresas o información bancaria. Después de 2 horas, reconstruí fragmentos de presupuestos de contratistas y anuncios inmobiliarios de otros estados. Un fragmento contenía las palabras pago final. Otro mostraba $450,000 junto al nombre de una empresa que nunca había visto. Lo anoté. Entonces se abrió la puerta del garaje. Bradley y Kimberly estaban en casa. Recogí los fragmentos, los metí en una caja y la escondí detrás de los viejos adornos navideños de Marian. En la cena, Bradley actuó con total normalidad. ¿Qué tal tu día, papá? Tranquilo. No fui a ningún sitio. Tomé un sorbo de agua. A la ferretería. Asintió y volvió a su comida. Kimberly me preguntó si me había acordado de tomar mi medicamento para el colesterol. Había algo diferente en la forma en que me miraba ahora, no era afecto, ni preocupación, sino evaluación. Hice una pausa deliberada antes de responder. Creo que sí. Miró a Bradley. Duró menos de un segundo, pero lo capté. Esa noche, me quedé despierto pensando en el préstamo falsificado, los anillos desaparecidos, la cifra de $450,000 y esa mirada al otro lado de la mesa. No solo estaban robando dinero. Me estaban observando para algo. A la mañana siguiente, Bradley y Kimberly se fueron juntos. Entré al garaje, abrí el armario encima de mi banco de trabajo y saqué una vieja caja fuerte que contenía el inventario del seguro de Marian. Dentro estaba la tasación de sus joyas. Llamé al joyero que figuraba en los documentos y luego a 3 casas de empeño locales. La 4ª llamada lo cambió todo. El dueño me pidió que describiera los anillos. Cuando terminé, se quedó callado. Señor Hendricks, creo que sé exactamente dónde está el juego de boda de su esposa. Apreté el teléfono con más fuerza. El dueño de la casa de empeño me pidió que fuera con mi identificación y la tasación. 40 minutos después, puso una fotografía sobre el mostrador. Reconocí los anillos de Marian antes de que terminara de girarla hacia mí. Su alianza tenía un pequeño rasguño junto al engaste, del verano en que se la había enganchado en la puerta del jardín. ¿Quién los trajo?, pregunté. Consultó sus registros. Una mujer. Entonces me mostró la identificación utilizada para la transacción, Kimberly Hendricks. Sentí que algo dentro de mí se quedaba paralizado. Esos anillos habían permanecido en mi caja fuerte durante 3 años porque no me atrevía a moverlos. Kimberly los había puesto como garantía sin consultarme. No la contactes, le dije. Por favor, conserva todo tal como está. Fotografié el comprobante de la transacción y dejé los anillos allí.
Si los llevaba a casa de inmediato, le diría a Kimberly que lo sabía. Necesitaba que estuviera segura, no asustada. Desde el estacionamiento, llamé a Priya. Ella ya había encontrado más problemas en el expediente del préstamo. El poder notarial falsificado se había subido junto con copias de mi licencia de conducir, registros fiscales y escritura, los mismos documentos que faltaban en el armario de mi sótano. Más importante aún, la solicitud indicaba a Bradley como la persona autorizada para recibir información y dirigir los desembolsos. ¿Puedes evitar que el dinero se mueva?, pregunté. He aplicado una retención interna por fraude, dijo Priya. Nada sale sin una revisión adicional. ¿Lo sabrá Bradley? No, a menos que intente acceder a él. Eso me dio tiempo. Le pedí que conservara cada registro de inicio de sesión, documento, marca de tiempo y cambio de cuenta relacionado con mi nombre. Walter, dijo con cuidado, deberías considerar a la policía. Lo haré, pero primero necesito entender que se supone que solucionan $800,000. De vuelta en casa, actué como si nada hubiera pasado. Kimberly estaba en la cocina cuando entré. ¿Dónde estabas? Haciendo recados. ¿Qué tipo de recados? Sonreí. A mi edad, si me acuerdo para la cena, te lo diré. Se rió, pero sus ojos se quedaron fijos en mí un segundo de más. Esa noche, Bradley me preguntó si alguna vez había considerado incluirlo en más cuentas para emergencias. Fingí pensarlo. Quizás algún día, facilitaría las cosas si te pasara algo. Aún no me pasa nada. Su sonrisa se tensó. Más tarde, desde mi habitación, los oí discutir detrás de la puerta cerrada de mi antiguo estudio. Kimberly susurró algo sobre 11 días. Bradley respondió, una vez que se aclare, nada de esto importa. Entonces se oyó un nombre que nunca había escuchado, Larson. No esperarán para siempre, dijo Kimberly. Bradley bajó la voz, pero alcancé a oír una frase a través de la puerta, primero cobran, luego nos vamos. Eso explicaba los anuncios inmobiliarios que había reconstruido a partir de los papeles triturados. No pensaban quedarse en mi casa después de quedarse con el valor de la propiedad. Se estaban preparando para desaparecer. Todavía no sabía quién era Larson ni por qué Bradley les debía dinero, pero finalmente comprendí que el préstamo de $800,000 no era el comienzo de su plan. Era la salida. A la mañana siguiente, llamé a un viejo amigo, el fiscal de distrito jubilado Harold Whitfield. No le conté todo por teléfono. Solo le hice una pregunta. Harold, si alguien falsificara un poder notarial, pidiera un préstamo hipotecario sobre tu casa y robara objetos de tu caja fuerte, ¿cuántas pruebas querrías antes de enfrentarte a él? Respondió de inmediato, las suficientes para que no pueda justificarse. Eso pensaba. Walter, ¿qué pasó? Miré hacia la puerta cerrada de la oficina de Bradley. Te lo contaré cuando sepa el resto. Después de colgar, conduje 40 minutos hasta una tienda de electrónica y pagué en efectivo 4 pequeñas cámaras inalámbricas con audio. Había pasado 41 años protegiendo tiendas de personas que creían que nadie las vigilaba. Ahora iba a aplicar la misma lección en mi propia casa. A medianoche, una cámara apuntaba a la cocina. Otra cubría el pasillo fuera de la oficina de Bradley. Una tercera vigilaba la entrada principal y la última apuntaba hacia el solarium donde Bradley atendía llamadas privadas. Revisé cada transmisión desde mi teléfono y luego apagué la pantalla. Esperaba que esas cámaras me dijeran a dónde iba el dinero. No tenía ni idea de que estaban a punto de revelar que Bradley y Kimberly no solo planeaban robarme la casa, sino que también planeaban qué hacer conmigo después. Durante los 2 primeros días, no vi nada útil. Kimberly cocinaba, Bradley hacía llamadas y ambos se comportaban exactamente igual que cuando yo estaba en la habitación. La tercera tarde, todo cambió. Estaba en la ferretería en Riggs cuando mi teléfono me avisó de un movimiento en el solarium. Bradley entró, cerró la puerta y contestó una llamada. Sé lo que debo, dijo. Lo tendrás antes de la fecha límite. Una voz masculina se escuchó por el altavoz. $450, sin extensiones. $450,000. La cifra coincidía con el documento triturado que había reconstruido. Bradley bajó la voz. La línea de crédito es de $800. Una vez que se haga efectivo,
Larson cobra primero. La persona que llamó le advirtió que si el dinero no se entregaba, la gente relacionada con la fallida empresa de consultoría de Bradley sabría exactamente dónde había ido a parar su dinero desaparecido. Cuando terminó la llamada, Bradley permaneció inmóvil durante varios segundos. Kimberly entró. ¿Era Larson? Sí. ¿Cuánto tiempo? 11 días. Maldijo entre dientes. Bradley le dijo que se calmara. El dinero del banco se haría efectivo. Larson recibiría $450,000 y los $350,000 restantes financiarían la mudanza. Primero Arizona, dijo. Luego decidiremos dónde establecernos definitivamente. Kimberly miró hacia el pasillo. ¿Y tu padre? Bradley respondió sin dudar, para entonces, ya no será un problema. Repetí esa frase 2 veces. Los siguientes 4 días me dieron el resto del panorama financiero. La firma de consultoría de Bradley en Chicago no se había derrumbado sin más. A través de llamadas y documentos que trajo al solarium, supe que había estado facturando a los clientes por trabajos que nunca se completaron y usando los pagos entrantes para cubrir obligaciones antiguas. Cuando el dinero se acabó, también se desvaneció la ilusión. El grupo de Larson le había proporcionado a Bradley financiación privada cuando los prestamistas legítimos se la negaron. Ahora querían que les devolviera $450,000. Mi casa era su vía de escape. Pero había algo más que no esperaba. La sexta noche, Kimberly extendió varios documentos sobre la isla de la cocina después de pensar que me había acostado. Bradley se unió a ella. El banco es la parte fácil, dijo. Me preocupa que Walter cambie de opinión después. No lo hará. Hace demasiadas preguntas. Bradley se encogió de hombros. No últimamente. Kimberly miró hacia el pasillo que conducía a mi habitación. Se le olvidan las cosas. Yo no. Pero de repente comprendí por qué me había preguntado si había tomado la medicación, por qué me había visto dudar durante la cena y por qué Bradley se había ofrecido repetidamente a ayudarme con mis cuentas. Kimberly dio un golpecito a uno de los papeles. Si vamos a hacer esto, la transición tiene que ocurrir antes de que empiece a investigar. Ya está arreglado, dijo Bradley. Tras acción de gracias, la transición. Anoté la palabra. A la mañana siguiente, dejé mi café en el microondas a propósito y le pregunté a Kimberly si lo había visto. Señaló hacia la cocina y sonrió. ¿Ya te preparaste uno, Walter? ¿En serio?, pregunté, frotándome la frente. Ella y Bradley intercambiaron una mirada. Esa noche, le hice a Bradley la misma pregunta sobre su negocio en Chicago 2 veces en 10 minutos. Se mostró inusualmente paciente. Ya hablamos de esto, papá. Lo siento, mi memoria ya no es la de antes. Me tocó el hombro. No te preocupes, te cuidaremos. Deberían haber sido palabras reconfortantes. No lo fueron. A la tarde siguiente, la cámara del solarium se activó de nuevo. Kimberly estaba al teléfono. Sí, a las afueras de Des Moines, dijo. Un centro de cuidados para personas con problemas de memoria, no una residencia asistida. Al principio se resistirá, pero eso no debería importar una vez que se complete la evaluación. Contuve la respiración. Ella escuchó y luego preguntó, ¿y el médico entiende lo que necesitamos documentar? Una pausa. Bien. Bradley ya tiene los papeles. Cuando colgó, entró mi hijo con una carpeta. Kimberly preguntó, ¿cuándo podemos declararme incapacitado? Bradley la abrió. Si el médico lo autoriza, de inmediato. Me quedé mirando la pantalla. De repente, el préstamo de $800,000 no era lo más aterrador de su plan. Quedarse con el capital me dejaría con una casa endeudada, pero declararme mentalmente incapacitado dificultaría que pudiera impugnar lo sucedido. No planeaban robarme la casa y huir. Se estaban preparando para crear una versión de Walter Hendricks que ya no podría alegar legalmente que le habían robado. Esa noche volví a ver la grabación, esta vez escuchando cada palabra en lugar de dejar que la ira llenara los vacíos. Kimberly había mencionado un centro de atención para personas con problemas de memoria en las afueras de Des Moines. Bradley había mencionado una evaluación, y en algún punto intermedio había un médico dispuesto a documentar un deterioro que yo no tenía.
La noche siguiente, la cámara de la cocina me dio más información. Kimberly colocó una carpeta en la isla. El doctor Keller quiere un historial más claro antes de la cita. Bradley la abrió. ¿Qué tipo de historial? Confusión, repetición, falta de juicio, olvido de la medicación, cualquier cosa que muestre progresión. Bradley rió en voz baja. Papá ya ha estado haciendo la mitad de eso. Estaba equivocado. Cada error que había notado había sido común, pero ahora sabía lo que querían ver. Kimberly señaló una página. Una vez que Keller documente el deterioro cognitivo, lo usaremos con el poder notarial. Si Walter impugna el préstamo más adelante, diremos que aprobó todo antes de que su condición empeorara. Ahí estaba. Se suponía que el poder notarial falsificado no sobreviviría a un examen minucioso para siempre. Solo necesitaba sobrevivir hasta que crearan una explicación médica de por qué me negué a firmarlo. Bradley preguntó, ¿y el centro? Tienen una habitación disponible después del Día de Acción de Gracias. Se me encogió el estómago. Kimberly continuó, una vez que ingrese, controlaremos su teléfono, sus visitas, su transporte. Para cuando alguien lo escuche, ya nos habremos ido. Bradley no objetó. Mi único hijo simplemente asintió. Pausé la grabación y me quedé mirando la fotografía de Marian junto a mi cama. Perder $800,000 dolería. Perder la casa dolería aún más. Pero escuchar a Bradley hablar con calma sobre quitarme mi libertad cambió la lucha por completo. Esto ya no se trataba de propiedad. Pretendían que mi propia voz no tuviera valor legal. A la mañana siguiente, les di exactamente lo que querían. En el desayuno, le pregunté a Kimberly qué día era. 10 minutos después, volví a preguntar. Bradley levantó la vista. Papá, te lo acabo de decir. Fruncí el ceño como avergonzado. Lo siento. Esa tarde, dejé mis llaves en el refrigerador a propósito. Kimberly las encontró e inmediatamente llamó a Bradley a la cocina. Fingí no notar su mirada. En la cena, mi mano tembló ligeramente mientras servía agua. ¿Te encuentras bien?, preguntó Kimberly. Solo estoy cansado. Sonrió con la dulzura que la gente usa con alguien a quien ya consideran indefenso. Cuanto más convincente me volvía, menos cuidadosos eran. 2 noches después, la cámara del solarium captó a Bradley llamando a la residencia. Sí, soy su hijo. No entiende lo mal que se está poniendo la situación. Hizo una pausa. El fin de semana de Acción de Gracias sería ideal. Luego preguntó si los residentes podían usar teléfonos personales durante el primer periodo de evaluación. La respuesta aparentemente le complació. Después de la llamada, entró Kimberly. Una vez que esté allí, ¿cuándo podemos irnos? En cuanto le paguen a Larson. ¿Y si Walter le cuenta a alguien lo del préstamo? Bradley sonrió. ¿Quién le va a creer a un hombre de 66 años confundido que no recuerda dónde deja las llaves? Detuve la grabación. Esa frase disipó la última duda que tenía sobre lo que vendría después. Primero llamé a Priya. Mantén los $800,000 congelados, pero no avises a Bradley. Luego llamé a Harold Whitfield. Esta vez le conté todo, el poder notarial falsificado, los anillos de Marian, el préstamo, Larson, las cámaras, el doctor Keller y el plan de cuidados para personas con problemas de memoria. Harold guardó silencio durante varios segundos. Walter, no los confrontes. No pensaba hacerlo. Bien. Guarda todas las grabaciones en más de un lugar. Empezaré a hacer llamadas. ¿Cuánto tenemos? Suficiente para protegerte. Pero si quieres probar la conspiración en lugar de solo el intento de fraude, déjalo seguir hablando. Eso era exactamente lo que pensaba hacer. Faltaban 6 días para Acción de Gracias. Bradley y Kimberly creían que tenían 6 días para terminar de convertirme en un anciano indefenso. Durante esos 6 días, me convertí en uno. Repetí preguntas. Perdí objetos inofensivos. Dejé que Bradley me explicara cosas sencillas 2 veces. Cada actuación los hacía más seguros, y la seguridad los volvía descuidados. La cuarta noche, Kimberly miró a Bradley al otro lado de la cocina y dijo, para la semana que viene, esta casa ya no será problema de Walter. Bradley sonrió. Ni Walter tampoco. Guardé la grabación,
Apagué el teléfono y miré el calendario. Faltaban 2 días para Acción de Gracias. 30 familiares y amigos estarían sentados en mi casa. Bradley y Kimberly creían que la cena sería la última celebración antes de que se lo llevaran todo. Decidí que sería la última vez que confundirían mi silencio con una rendición. A 2 días del Día de Acción de Gracias, dejé de intentar pillar a Bradley y Kimberly haciendo algo más. Ya había tenido suficiente. Lo que necesitaba ahora era asegurarme de que no se dieran cuenta. En el desayuno, me serví café en mi tazón de cereales. Kimberly se acercó corriendo. Walter, ¿qué estás haciendo? Miré el tazón como confundido. Pensé que esta era mi taza. Bradley me observaba desde el otro lado de la mesa. Papá, tal vez deberíamos hacer que alguien te evalúe. Bajé la mirada. Tal vez tengas razón. Esa respuesta los tranquilizó a ambos de inmediato. 1 hora después, llamé a Harold desde el estacionamiento detrás de mi ferretería más antigua. Había pasado los 4 días anteriores revisando copias del poder notarial falsificado, la solicitud de préstamo de $800,000, los registros de empeño de los anillos de Marian y las grabaciones de mis cámaras. El fraude bancario está documentado, dijo. El robo de identidad está documentado, y sus conversaciones sobre el establecimiento hacen que la intención sea difícil de justificar. ¿Y qué pasa con el Día de Acción de Gracias? Si siguen con el plan, que lo pongan en práctica ellos mismos. Harold ya había hablado con los investigadores. Priya había conservado todos los registros bancarios y mantenido la línea de crédito congelada sin avisar a Bradley. Entonces Harold me dio otra información. Había rastreado el nombre Larson. Bradley debía $450,000 a un grupo de préstamos privados vinculado a su fallida empresa de consultoría. La fecha límite era el fin de semana de Acción de Gracias. Así que por eso está desesperado, dije. En parte, respondió Harold, pero la desesperación no explica lo que te están haciendo. Tenía razón. La deuda podría explicar el robo de dinero. No explicaba el robo de la independencia legal de un hombre. Antes de colgar, Harold me preguntó exactamente qué quería. Miré a través del parabrisas hacia el primer letrero de la ferretería Hendrix que había instalado 36 años antes. Quiero que crean que Acción de Gracias va según lo planeado. Esa tarde, le pregunté deliberadamente a Bradley si Marian vendría a cenar. Se quedó helado. Su madre había muerto hacía 3 años. Papá, mamá se ha ido. Lo miré fijamente y luego me cubrí la cara. Claro. Lo siento. Puso una mano en mi hombro, pero en cuanto salió de la habitación, revisé la cámara del pasillo. Bradley fue directamente a ver a Kimberly. Está empeorando, susurró. Kimberly sonrió. Justo a tiempo. Esas 2 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. La mañana de Acción de Gracias llegó fría y despejada. Al mediodía, los coches llenaban la entrada. 30 parientes, vecinos y amigos de la familia entraron en la casa con pasteles, guisos, vino y flores. Kimberly se comportó como una anfitriona. Bradley servía bebidas desde detrás de la encimera de mi cocina. Me movía lentamente entre los invitados, dejando que mi mano temblara cada vez que alguno me miraba. Varios parientes me preguntaron si me encontraba bien. Kimberly respondió antes de que yo pudiera. Walter ha estado teniendo algunos problemas de memoria. Ahí estaba, la historia que querían que los testigos recordaran después. Simplemente sonreí. A las 3:42, mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. Un mensaje de Harold, listo. Lo borré. La cena se anunció 20 minutos después. Todos se dirigieron a la mesa de roble que Marian y yo habíamos comprado hacía 3 décadas. Mi silla esperaba a la cabecera, exactamente donde siempre había estado. Caminé hacia ella. Kimberly llegó primero y puso su mano firmemente sobre el respaldo. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a apagarse. Walter, dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, Bradley debería sentarse aquí ahora. Miré a mi hijo. No se movió. Ese es mi asiento, dije en voz baja. La expresión de Kimberly se endureció. Había pasado semanas convenciéndose de que yo era demasiado débil para resistirme a nada. Ahora decidió demostrarlo delante de todos.
Se inclinó más, pero se aseguró de que la sala aún pudiera oírla. Ya no eres bienvenido en esta mesa, papá. Busca otro sitio donde sentarte. 30 personas guardaron silencio. Miré a Bradley por última vez. Bajó la mirada. Eso fue todo lo que necesitaba. Doblé mi servilleta, la coloqué junto al plato vacío y me puse de pie. Por supuesto. Luego me giré hacia el garaje. Detrás de mí, Kimberly empezó a explicarme que estaba teniendo un día difícil. No miré hacia atrás. Ya tenía el teléfono en la mano. Cuando llegué a la puerta del garaje, solo me quedaba una cosa por hacer, hacerle la señal a Harold. Abrí el teléfono y escribí 2 palabras, pasa. Luego cogí la carpeta de mi mesa de trabajo y esperé. Menos de 1 minuto después, los faros de un coche iluminaron las ventanas del garaje. A través de la pared, oí a Kimberly hablando con nuestros invitados. Walter ha estado confundido últimamente. Estamos intentando facilitarle esta transición. Transición. Ya estaba preparando su explicación. Abrí la puerta lateral. Harold Whitfield estaba afuera con 2 oficiales y 2 hombres que no reconocí. ¿Listos?, preguntó. He estado listo durante 18 meses. Entramos por la cocina. La conversación se detuvo en cuanto la gente vio los uniformes. Kimberly se levantó de mi silla. La expresión de Bradley cambió al reconocer a Harold. Papá, ¿qué es esto? Caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué la carpeta junto a su plato. Me querías en otro sitio. Fui a buscar compañía. Harold dio un paso al frente. Bradley Hendricks. Uno de los 2 hombres desconocidos puso un sobre la mesa. Su deuda pendiente es de $450,000. El plazo ha vencido. Bradley lo miró fijamente. Kimberly susurró, Larson. Esa sola palabra les dijo a todos en la sala que ella sabía exactamente de qué se trataba. Bradley se volvió inmediatamente hacia mí. Papá, no lo entiendes. Entonces explícalo. Esto no tiene nada que ver contigo. Abrí la carpeta y saqué la carta reconstruida de Cedar Falls Trust. Pediste prestados $800,000 sobre mi casa. Diría que eso me incumbe. La sala estalló en susurros. La expresión de Bradley se endureció. Lo aprobaste. Lo hice. Harold colocó una copia del poder notarial al lado. El señor Hendricks niega haber firmado este documento. El banco ha conservado la solicitud digital original, los registros de acceso, los archivos de identificación y el historial de autenticación. Kimberly palideció. Bradley me miró. Está confundido. Todos aquí lo han visto. Se olvida de las cosas. Ni siquiera recuerda tomarse la medicación. Justo lo que estaba esperando. Tienes razón, dije. Últimamente he estado muy olvidadiza. Kimberly vio la oportunidad. Mira, Walter necesita ayuda. Ya hemos contratado a un profesional. Varios familiares se volvieron hacia ella. ¿Profesional?, preguntó mi hermana. Kimberly se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Bradley se puso de pie. Es un asunto familiar. Todos deberían irse. Siéntate, dijo Harold. Bradley lo ignoró y me señaló. Papá ya no entiende sus finanzas. Por eso tenía autorización para manejarlas. Miré alrededor de la mesa. ¿También le di a Kimberly autorización para empeñar los anillos de boda de Marian? Silencio. El rostro de Kimberly se ensombreció. Coloqué el registro de empeño junto a los documentos del préstamo. Su nombre y número de identificación eran claramente visibles. Walter, puedo explicarlo. Luego. Bradley se acercó a mí. Un agente se interpuso entre nosotros. No tienes nada, espetó Bradley. Unos papeles y las acusaciones de un anciano confundido. Esperaba que dijera algo así. Metí la mano en el bolsillo y coloqué el teléfono en el centro de la mesa. Entonces, quizás no deberíamos fiarnos de mi memoria. Bradley se detuvo. Kimberly miró fijamente el teléfono. Le di a reproducir. Su propia voz llenó el comedor. Cuidado de la memoria, no residencia asistida. Se resistirá al principio, pero eso no debería importar una vez que la evaluación esté completa.
Nadie se movió. Luego se escuchó la voz de Bradley. Si el médico lo autoriza, inmediatamente. La grabación continuó. Kimberly habló sobre controlar mi teléfono y las visitas. Bradley habló sobre pagarle a Larson después de que se liquidaran los $800,000. Luego vino la frase que había guardado específicamente para esta habitación. ¿Quién le va a creer a un hombre de 66 años confundido que no recuerda dónde pone las llaves? Bradley se abalanzó sobre el teléfono. El agente lo detuvo antes de que lo alcanzara. «Apágalo», gritó. Detuve la grabación yo mismo. ¿Por qué? Pensé que mi memoria era el problema. Harold abrió la carpeta y comenzó a extender copias de la solicitud de préstamo, el poder notarial falsificado, la transacción de empeño y los registros bancarios. Bradley buscó apoyo con la mirada alrededor de la mesa, pero los 30 testigos que lo habían visto ignorar la humillación de su padre minutos antes ahora lo miraban de otra manera. Kimberly rompió a llorar. Bradley me dijo que esto era legal. «Cállate», espetó él. Ella se volvió hacia él al instante. «Dijiste que el poder notarial sería válido». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Harold miró a los agentes. Uno se adelantó y le dijo a Bradley que pusiera las manos detrás de la espalda. «Esto es una locura», gritó Bradley. «Esta es mi casa». Lo miré. «No, hijo. Eso fue otra cosa que nunca revisaste con suficiente atención». El agente comenzó a leerle sus derechos junto a la mesa de acción de gracias que Marian y yo habíamos comprado 30 años antes. Kimberly se desplomó en una silla, sollozando, mientras otro agente le pedía que permaneciera donde estaba. No me sentí victorioso. Me sentí cansado. Entonces Bradley me miró con puro odio. ¿Planeaste esto? No, dije. Descubrí lo que planeaste. Lo condujeron hacia la puerta principal mientras todos los invitados observaban. Pero justo antes de que Harold lo siguiera, se inclinó hacia mí y habló en voz baja. «Walter, no celebres todavía. Esta mañana encontramos algo en los registros financieros de Bradley que necesitas ver». Harold esperó a que se marchara el último invitado de acción de gracias antes de abrir su maletín. Por fin reinaba el silencio en la casa. Mi silla estaba vacía a la cabecera de la mesa. «¿Qué encontraste?», pregunté. Harold puso 3 documentos delante de mí. Bradley no solo había usado mi casa para saldar su deuda de $450,000. Los investigadores habían encontrado preparativos para transferir el dinero restante a través de cuentas vinculadas a su fallida empresa de consultoría, para luego abandonar el estado con Kimberly. Pero un documento era más importante que los demás, un borrador del formulario de admisión para la residencia de ancianos. Mi nombre ya estaba escrito en la parte superior. Fecha de admisión, el lunes después de Acción de Gracias. No estaban esperando una evaluación, me di cuenta. Parece que el resultado ya estaba decidido, dijo Harold. Me quedé mirando la firma de Bradley debajo del formulario. 4 días. Así de cerca estuve de perder el control de mi casa, mi dinero y, quizás, mi libertad. La línea de crédito de $800,000 permaneció congelada y fue cancelada formalmente después de la investigación por fraude. Cedar Falls Trust restauró todos los cambios no autorizados en mi perfil. El poder notarial falsificado se convirtió en evidencia, junto con las grabaciones de las cámaras, los registros de empeño y los archivos financieros de Bradley. Kimberly intentó alegar que simplemente había seguido las instrucciones de su esposo. Bradley culpó a la deuda. Ninguna explicación cambió lo que mostraban los documentos. Meses después, ambos enfrentaron cargos relacionados con fraude, falsificación, robo de identidad, conspiración e intento de usar documentación falsa para controlar mis asuntos. Asistí a una sola audiencia. Cuando Bradley entró en la sala del tribunal, parecía mayor que en Acción de Gracias. Nuestras miradas se cruzaron una vez. No sonreí. Él seguía siendo mi hijo, y esa era precisamente la razón por la que la traición dolió tanto. Pero ser padre no me obligaba a convertirme en su víctima. 11 días después del Día de Acción de Gracias, me llamó la casa de empeños. Me habían devuelto los anillos de Marian. Llevé la caja de terciopelo azul a casa, me senté sola a la mesa de roble y la abrí bajo la luz. Por primera vez en todo este calvario, lloré.
No por los 800.000 dólares. No por Bradley. Lloré porque Marian había dedicado 43 años a ayudarme a construir un hogar donde nuestra familia debía sentirse segura, y en algún momento después de su muerte, confundí mantener a la familia unida con permitir que la gente traspasara límites que no tenía derecho a traspasar. A la mañana siguiente, cambié todas las cerraduras de la casa. La oficina de Bradley volvió a ser mi estudio. Saqué las fotografías de Marian de las cajas del sótano. Sus anillos volvieron a la caja fuerte y, en la cabecera de la mesa del comedor, coloqué mi silla exactamente donde siempre había estado. A veces me preguntan si me arrepiento de haber esperado en lugar de confrontar a Bradley en el momento en que encontré esa carta del banco hecha trizas. No me arrepiento. La ira lo habría advertido. La paciencia le dio la confianza suficiente para revelar lo que la ira jamás podría. La familia merece amor, pero el amor no requiere ceguera. Perdonar no significa renunciar a la dignidad, y la paciencia nunca debe confundirse con permiso. El primer domingo después de que cambiaran las cerraduras, preparé café y me senté sola en la mesa donde Kimberly me había dicho que ya no era bienvenida. La casa estaba más silenciosa que en los últimos 18 meses. Por una vez, el silencio no se sentía solitario. Toqué el anillo de Marian a través de la caja de terciopelo que estaba a mi lado y miré alrededor del hogar que habíamos construido juntas. Habían planeado quitarme mi dinero, mi casa y, finalmente, mi derecho a hablar por mí misma. Al final, lo único que lograron quitarme fue mi voluntad de guardar silencio.